Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, bueno, hoy hablamos de otro tema interesante y hablaremos de las emociones y también vamos a hablar del libro Antropogenéticas con S mayúscula. Pero para esto tenemos a un invitado muy especial. Él es escritor, tiene una licenciatura en psicología, es maestro y doctor en educación, especialista en psicopedagogía y dirección estratégica. Es catedrático de la Escuela de Ciencias Psicológicas y en paralelo tiene una clínica. Así que tenemos el honor de contar con el maestro Juan Antonio Fernando Porres Arellanos. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Gusto en saludarles a todos. Muchas gracias, maestro. La verdad es que para nosotros es un gusto tenerlo acá y del tema que vamos a hablar. Creo que es importante poder abordar este tema de hablar de las emociones. Y qué mejor hablarlo desde el punto de vista del que usted escribió este libro como tal. Y para esto, pues cuéntenos un poquito, maestro, ¿cómo surgió la idea de ser escritor? Bueno, hay diferentes partes, ¿verdad? Ajá. Creo que la primera y más importante es que desde pequeño sentía la curiosidad, la motivación y el gusto por ser maestro, Ajá. ¿verdad? Creo que Sí. eso es algo fundamental. Y empezaba a incursionar en el tema de la poesía. Algo que surgió del aire prácticamente, porque era yo solito escribiendo en un cuaderno, Ay, qué bonito. ¿verdad? Ajá. Entonces, de esa cuenta, desde ese momento, es que yo consideraba que era importante el poder transmitir lo que yo pensaba y lo que yo sentía. El convertirme en mejor platicador o en más sociable fue hasta la adolescencia, porque toda la etapa anterior era como más callado y más reservado. Ya. Y a partir de esto que usted nos está contando, quiere decir que empieza ya una dinámica de empezar a escribir y a escribir y a escribir, ¿no? Correcto, Me imagino, me contó en su momento que tenía varios libros. correcto. Hasta el momento van 7. Ajá. Ya vamos trabajando 7 diferentes. La línea original pues ha sido la psicología, pero hemos ido incursionando cada vez con un poquito más de permiso en cuestiones más personales, en el poder trabajar el desarrollo del ser humano y efectivamente poder hablar y trabajar sobre las emociones de las personas, ¿verdad? Creo que ha sido esa transición de algo teórico a algo más práctico que nos pueda servir a todos como seres humanos potencialmente buenos y en acción, ¿verdad? Y que inviten a reflexionar, a que procesen de mejor manera, que esto sea también una autoformación para las personas que lo leen, ¿cierto? Correcto, esa ha sido la intención gradual, obviamente en esta versión mucho más actualizada de mi ser, Ajá. ¿verdad? Y que nos sintamos acompañados. Yo siempre le he insistido a las personas, sobre todo a quienes les doy clase o a quienes recibo en la clínica, que no se le va a llamar terapia, sino que se le va a llamar acompañamiento y que ellos tienen que saber que no van a estar solos. Y entonces mi escritura ha intentado que alguien que lo lea
no se sienta solo. Incluso hay una de las publicaciones que se llama Estoy listo para tu voz, y a partir de ahí yo invito al lector que lea todos los documentos en voz alta, porque así cada vez que lee se escucha. Y si uno se escucha, siente algo, ¿verdad? Claro, y hay una retroalimentación cada vez que se escucha, ¿no? Correcto, esa es la intención, que podamos ser como más reflexivos, Claro, ¿verdad? qué bonito, la verdad que qué bonito. Y creo que a partir de esto nos vamos a adentrar al libro de antropogenéticas. Y lo platicábamos ya detrás de cámaras que era importante tratar de hablar de las emociones a través de las antropogenéticas. Y me decía que era importante decirlo con S mayúscula al Con final. S mayúscula al final. Ajá, ¿por qué? Tiene una Sí. interesante historia, ¿verdad? Pero primero voy a definir qué es antropogenética, Sí. y después voy a compartir por qué es que se llama así. Lo primero se llama antropogenéticas, antro, que tiene que ver con la persona, con el ser humano, gen, ¿verdad? O genético, ¿verdad? Con la intención precisamente de hablar de todos los procesos que heredamos, que traemos desde nuestra biología, desde nuestra naturaleza. Ética, que tiene que ver con la conducta, y yo la pongo con S mayúscula porque lo estoy intencionando desde una perspectiva plural. Es decir, nosotros no podemos ser seres humanos individuales, ¿verdad? Ni venimos al mundo esporádicamente, ni podemos sobrevivir esporádicamente. Es decir, necesitamos a los demás. Y nuestro desarrollo va a partir desde el proceso emocional, ¿verdad? Claro. Desde cómo nosotros en comunidad podemos salir adelante y podemos desarrollar, sí, nuestros talentos individuales, pero a la vista, en el contacto, en la comunicación con los otros, ¿verdad? Qué bonito. Y sí, y hablando de este, es el punto de partida de donde platicamos que es la ecoemocionalidad. O sea, somos seres sentipensantes, siento y pienso. No puede estar desvinculado desde lo racional con lo emocional. Todo va junto, Todo va junto, correcto. ¿sí? La intención es eso, porque nosotros partimos de una psicología del amor. ¿Y qué nos dice la literatura en ese sentido? Nos dice que nosotros vamos a pensar, y cada vez que estamos pensando se va a evocar un sentimiento, una emoción, una reacción en nuestro cuerpo. Pero al revés también nos pasa, ¿verdad? Nosotros que nos dedicamos a esto, se lo recordamos muchísimo a las personas, porque siempre que sentimos o nos está pasando algo, lo vamos a trasladar a un pensamiento. Claro. Y entonces nosotros somos seres sentipensantes, sentimos y pensamos, no por separado, no en un hemisferio diferente, como se nos ha dicho antes, ¿verdad? Ay, que el hemisferio derecho es para unos, que el hemisferio izquierdo es para otros. No, porque los dos, ¿verdad? Hombres, mujeres, teniendo una característica diferente, teniendo una sexualidad diferente, teniendo una orientación diferente, teniendo una historia familiar diferente, nuestra construcción como seres humanos es la misma. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Por eso es que hablamos de lo ecoemocional, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es evocar este eco, ¿verdad? De lo natural, de la naturaleza, desde o a través de las emociones. Y entonces nosotros remitimos un eco cada vez que pensamos y cada vez que sentimos. Claro, tenemos que integrarnos, porque eso cuesta un montón, ¿verdad? Sí, Yo sí. pienso, yo siento y yo actúo, pero al mismo tiempo, en un aquí y en una ahora. Claro, ¿qué me puede pasar si yo tengo un problema emocional? Mi cuerpo puede estar aquí, cronológicamente puedo seguir avanzando en edad, pero mis emociones se quedaron en un hecho pasado, ¿verdad? O yo puedo estar aspirando mucho hacia el futuro, ¿verdad? Estoy generando, y ahora con la película que está de moda, ¿verdad? Evoca mucho eso, ¿verdad? Cómo nosotros funcionamos a través de nuestras emociones, y que si nos damos cuenta, con el ejemplo de la película, podríamos decir, claro, primero, todas las emociones son básicas. Todas son buenas. Sí, ¿Verdad? todas. Porque eso es algo sumamente importante en ese eco emocional, porque yo tengo que reaccionar, o yo puedo reaccionar acorde a lo que me está pasando si me encuentro integrado. Esa es la ¿Verdad? clave. Porque a veces me puede pasar que estoy viviendo algo en mi vida escolar, familiar o laboral, y no me di cuenta cuando pasó.
Sí. No le evoqué nada, no me trajo nada, no me hizo sentir nada, o me hizo sentir confundido o confundida. 3 semanas después estoy, ¡ah! ¿Verdad? Me está dando el susto, me está dando miedo, me está dando un enojo profundo, y ahora ya no sé con quién transmitirlo, no sé cómo comunicarlo. A eso es a lo que nos referimos con la ecoemocionalidad. Va a ser natural. Entonces lo tengo que dejar fluir de forma natural, porque tenemos más de 100 años que la ciencia nos ha dicho, no, en este momento no es correcto. Los hombres no lloran, ¿verdad? Las mujeres son las que más hablan. Pero entonces, si ellas más hablan, generan chisme. No, tiene que ver con la manera en la que yo he aprendido a comunicar lo que siento y a transmitir lo que pienso, ¿verdad? Que esa es la profundidad. Y de eso estábamos platicando, que a veces decimos que las mujeres somos más emocionales y los hombres son más racionales. ¿Es esto verdad? No es cierto, es más un aprendizaje, es un proceso de nuestro desarrollo como seres humanos, claro, ¿verdad? Es un andamiaje. ¿A qué le decimos un andamiaje? Es una estructura paso a paso que se nos va enseñando, que se nos va estructurando. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Pasan un montón de cosas. Primero, porque se nos va a referir o a representar un rol social. ¿Quién puedo ser? O quién debería de ser, desde que se nos da nuestro nombre, desde que se dice va a ser niño, va a ser niña, desde que se nos inserta en una institución educativa mixta o solo de varones o solo de mujeres, sin decirnos a nosotros, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué crees? Claro, es evidente que un adulto no se va a sentar con el niño a preguntarle, ¿tú quisieras estudiar en un sistema, no sé, bilingüe? ¿Verdad? Ajá, es probable que no lo van a hacer. Sí. Pero tampoco le están considerando todos sus procesos en orden y consecutivos. Y entonces a la respuesta es no, ¿verdad? Todos tenemos nuestra área masculina, todos tenemos nuestra área femenina, independientemente de nuestra identidad y de nuestra orientación. Claro, ¿qué significa identidad? Eso es lo importante. Tiene que ver con nuestra autorregulación, cómo nosotros hemos aprendido a trabajar frente a los demás. ¿Quién me da miedo? ¿Quién me da seguridad? ¿Quién me da confianza? ¿Quién me da autonomía? Si yo descubro que el lado femenino es quien me lo da, empiezo a comportarme desde el lado femenino. Pero si es desde el lado masculino, resulta que desde el lado masculino empiezo yo a construir porque creo que ese es el liderazgo. Estoy aspirando a ser alguien en la vida. Claro, a mí me gusta bueno, es un documento que son unas 3 paginitas, ¿verdad? Si se buscan en el internet. El tesoro de la educación de Jacques Delors, que es la base de nuestro sistema educativo en América Latina. Y él habla que tenemos 4 saberes. Saber conocer, saber hacer, saber ser y saber aprender a vivir juntos y con los demás. Pero ¿qué sucede? Los hemos utilizado al revés. Entonces nos enfocamos mucho en qué sabemos, qué pensamos, ¿verdad? Y entonces se le dice, el niño es el que piensa y la niña es la que siente. No, el niño puede pensar y puede sentir. El niño puede hacer, ¿verdad? Puede tener habilidad y también puede convivir con los demás. Es decir, si nosotros trabajamos, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema educativo, ¿verdad? O metiéndonos en este canal, desde el aprender a vivir juntos y con los demás, resulta que el niño primero descubre qué le gusta a los demás, qué les gusta a ellos, se define, se trabaja. A partir de ese descubrimiento y esa relación con los demás, pasa al siguiente nivel porque empieza a decir, yo soy esto, yo me siento esto, me siento un parte, me involucro, es mi esencia. Claro. Yo puedo tener 5 años y decir, me encanta la música. Tal vez no sé si voy a ser cantante, pero me encanta la música. Pero otro niño puede decir, a mí me gustan los legos. Y otro niño puede decir, a mí me gustan las plantas. A mí me gustaba, porque precisamente del Tesoro de la Educación surge un concepto que nos ha dicho, no sé si se han dado cuenta, que los niños cuando nacen y empiezan a hablar, tienen 1000 preguntas. 1000 preguntas. Hay una edad específica donde son preguntones. Pero solo entran a la escuela y dejan de hacer preguntas. Sí. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Ajá. Sí, dejan de preguntar. ¿Verdad? Y cuando en realidad debería de abrírseles el mundo para
que ellos seguir preguntando primero más. se relacionen, sepan quién es mamá, quién es papá, si están los abuelitos, si hay tíos, si hay hermanos, si hay primos, que hay más personas, que hay personas más pequeñas, más grandes, ¿verdad? Eso es lo que se aprende en la escuela, o se debería de aprender en la escuela. Pero aprenden a saber quiénes son. Cuando ellos aprenden a saber quiénes son, quieren probar cosas. Sí. Y entonces le puedo enseñar matemáticas, o le puedo enseñar emociones, o le puedo enseñar lectura y escritura. ¿Por qué? Porque el niño quiere conocer el mundo de forma natural. Por eso es que hablamos de lo eco, ¿verdad? Sí. Es la ecopedagogía. Y las ecoemociones tienen que ver con esto, con cómo nosotros estamos enseñando qué son las cosas. Y entonces, si el niño por propia voluntad quiere aprender a nadar o quiere subirse a una bicicleta, no necesita recursos. Óiganlo bien, no es si yo tengo dinero o no tengo dinero. Implica cómo nosotros le estamos situando en un momento de su vida y que él aprende a decir, yo quiero esto. Claro, a decidir. Cuando el niño aprende a decidir, que eso es lo importante de las antropogenéticas, cuando yo pienso y siento al unísono, empiezo a pedir conocer. Eso es lo que hace que el niño diga, yo quiero una clase aparte de matemática, porque me encanta la matemática, o yo estoy enamorado de las letras, o a mí me gusta tal tipo de comida, o yo quisiera ser policía, bombero, vaquero, médico, astronauta. Es decir, cuando el niño descubre quién es, se plantea lo que necesita para lograrlo hacer. Y entonces, si hablamos de esos dos hemisferios, de por qué se nos ha dicho que los hombres que las mujeres, resulta que es una evolución y una consecución histórica, pero no historiográfica. Cuando decimos nosotros que es histórica, quiere decir que todo el mundo está pasando por esta etapa de vida. Pero resulta que nuestra historiografía habla del momento exacto en el que yo estoy, quiénes son mis papás, quiénes son mis abuelitos, quiénes son mis tatarabuelos. Y entonces, ¿qué implica esto? Implica que si mis tatarabuelos no sabían leer y escribir, aunque la historia diga que ya todos leen y escriben, mis tatarabuelos no. Por lo tanto, nosotros podíamos estar en una época de la historia distinta, descubriendo el mundo de forma distinta. Y así mis papás. Y así nosotros. ¿Será que yo soy el primero que me voy a graduar de la escuela? Sí. ¿O yo soy el primero que sí hizo preprimaria? ¿O yo soy el primero que va a ingresar a la universidad? ¿O soy el primero que va a salir del pueblo para la ciudad a trabajar? Etcétera. Esa historiografía hace que yo, como ser humano, le tome atención a mi genética, a qué estoy repitiendo, a qué patrones yo traigo y qué conducta yo quiero hacer. Claro, recordamos esa gran S, porque no lo puedo hacer solo. Necesito estar acompañado. A mí me gusta en ese sentido una frase de John Bowlby que nos dice, yo necesito una persona en el mundo para que esté por mí en un momento de necesidad. Ay, Y es así, hasta se siente el escalofrío, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar viva o muerta, ¿verdad? Puede tener que ver con mi religión, puede tener que ver con mi espiritualidad, con quien yo creo que soy. Yo puedo tener mi maestra de preparatoria, Sí. que fue la que me enseñó a leer y a escribir, y yo no sé si está viva o está muerta, pero yo la tengo en mi cerebro. Y Exacto. cada vez que leo y escribo, le puedo estar agradecido. Sí. Y yo puedo tener miedo en una situación en la calle, y yo puedo, por cuestión de segundos, cerrar los ojos y pensar en la persona que más me protege en la vida. Y entonces yo puedo decir, es mi tío. Casi que lo invoco, Claro. ¿verdad? Sí. Y emocionalmente, ¿verdad? Lo logro pensar, lo logro sentir y logro enfrentar el problema. Eso creo que es la gran diferencia cuando yo puedo trabajar mis emociones, porque yo puedo enfrentarme a la situación a través de la toma de decisiones, que eso es como lo más peculiar, porque aprendo a enfrentar, no a quitar lo que me sucede, como lo vemos en la película. Es decir, yo puedo tener asco, yo puedo tener dudas, yo puedo tener miedo, yo puedo tener vergüenza, ¿verdad? Yo puedo tener incluso ansiedad. Sí. La diferencia está en cómo yo lo integro, cómo yo lo manejo. Lo gestiono, lo proceso, ¿no? Correcto. Porque todo es un equilibrio, ¿verdad? Y al llegar a ese punto ya podemos hasta reaccionar, ¿verdad? O responder ante la situación o a la crisis o al problema que uno tiene
de mejor manera, ¿no? Correcto, correcto. De eso se trata. Sí, y porque este capítulo de donde hablábamos un poco también se habla de lo existencial, ¿no? Del hoy y el ahora. Correcto. A mí me encanta, bueno, hay un capítulo literalmente que trata sobre el teatrín de la vida. A mí me gusta esa como analogía o ese pensamiento, porque nos hace sentir que somos los protagonistas de nuestra historia. Y yo tiendo a decirles a las personas, ¿verdad? Yo puedo decidir ser el árbol, yo puedo decidir ser la piedra, pero es mi historia y va a estar corriendo y va a estar pasando. Y entonces, hasta que descubro que yo soy el protagonista, o sea, la historia tiene que ver con la piedra, porque yo me siento piedra. Ajá. La historia tiene que ver con la vergüenza, porque yo me siento avergonzado. Claro. La historia Resulta que yo puedo dar una narrativa a mi historia. Y entonces ya no solo siento que pienso, sino que pienso que siento. Y entonces, si yo pienso que siento, puedo decidir Y actuar. y actuar. Ajá. Y entonces me autorregulo, lo reflexiono, lo sitúo y empiezo a decidir. Empiezo a decidir, no es volverme de pobre a millonario, no. Pero sí puedo saber, ¿verdad? ¿Quién me dijo que yo era pobre? ¿Verdad? ¿Quién? Exacto, Yo me es cambiar el sentí chip. pobre. ¿Y ahora qué sigue? Porque de nada me ayudó. Yo puedo aprender a decir, yo soy rico en esto. Claro, sí, Yo soy cambiarla el abundante lenguaje. en esto. Yo estoy agradecido por esto. Sí, Y yo empiezo a descubrir que hay más caminos. Por eso es que lo plural es muy importante. Porque si nos situamos en las emociones, diríamos, yo puedo amanecer muy triste hoy. ¿Verdad? Me recuerdo que este es el teatrín de mi vida y yo decidí que ahorita soy triste. Pero mi historia en la tarde puede ser distinta. Mi historia puede ser mañana distinta. Yo me puedo ir a dormir enojado o con un problema que le doy vueltas en la cabeza. Pero mañana puede ser distinto. sí. Es decir, si mi pensamiento se nutre, si mi pensamiento se construye, si mi pensamiento se alimenta, mi emoción va a cambiar. Totalmente. Porque me doy el permiso a descubrir que hay soluciones, posibilidades, Sí, ajá. En plural. alternativas en plural, ¿verdad? Que existen otros mundos. Y así Y es. el otro mundo no es, imaginario aquí los extraterrestres, ¿verdad? Sin meternos en ese Exacto. problema. Sí. Sino más bien el decir, yo puedo ser lo que yo quiero ser. Y Yo entonces decido, ¿no? lo Yo decido. actúo. Es parte de mi toma de decisiones, el cambiar un escenario, el enfrentar un reto, un miedo, una dificultad, y no porque el reto, el miedo o la dificultad no esté, ¿verdad? No es borrarla, es decidir que el reto era para mí o era la otra persona, o era el evento, el suceso, la experiencia, la maldad, el enojo, la frustración, ¿era mía? Y entonces, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas, agarra la piedra y decida, ¿esto va en mi mochila o la tengo que tirar? Ajá. Y si está en su espacio o en los otros, no puedo controlar más Correcto. allá de lo que yo puedo hacer, ¿no? Correcto, esa es la idea, Sí. ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Porque si yo descubro que en el teatrín de la vida yo voy primero, yo soy importante, hay personas que nos dicen, es que si yo me pongo primero, eso es ser egocéntrico. Y yo les digo, no, es completamente distinta la definición. La definición de autodesarrollo, de autoestima, de autoconcepto, es muy distinta a egocéntrico. El ser egocéntricos es no saber quién soy y quiero aparentar. Ay, eso es la diferencia. Cuando yo trabajo quién soy, yo voy primero en mi historia. No Y tengo si yo que ir estoy bien, adelante, no tengo que ir no. avanzado de los demás, ¿verdad? Y si yo estoy bien, a mi alrededor, mi familia, mis amigos van a estar bien también, ¿no? Pero primero yo. Pero primero yo, ¿verdad? A mí me gusta ese ejemplo que nos dicen, si yo estoy en un accidente y yo llevara a 5 personas cerca mío, primero tengo que saber si yo estoy bien Ajá, para poder atender. para poder atender a alguien más, para poder rescatar a alguien más. Sí. De lo contrario, me morí yo y se murió la otra persona porque yo fue a la mitad que lo hicimos, ¿verdad? Y eso no hace que nuestra valía cambie, porque no es que valgamos más o valgamos menos, Sí. es reconocer que valgo,
que a veces nos cuesta, ¿verdad? Totalmente. Y de eso se trata, ¿verdad? Eso es lo que yo busco en la reflexión constante, que nos permita precisamente encontrar que la belleza, la justicia, la bondad son adjetivos, porque en una sociedad distinta de la nuestra, la belleza es distinta, la bondad es distinta, Todo. la justicia es distinta, ¿verdad? Y no es por compararnos con que si en Centroamérica o que si en Europa o que si en Asia lo hacen así. No, yo tengo que descubrir para mí qué es lo bello. Y lo bello no tiene que ver con solo el arte. El arte me va a nutrir, sí. Cuando yo descubro a ponerle un rostro, un nombre a las cosas. Sí. Insisto, tiene que ver con la narrativa. Cuando yo digo, a mí me gusta el color rojo o el azul o el gris, ¿verdad? Pero es a mí. Exactamente. Es a mí el que me evoca, me recuerda, me sitúa. Claro, va a existir una psicología del color, que esa es otra historia. Sí, Pero me permite a mí definirme. Y cuando yo me defino, me enfrento al mundo de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Porque yo aprendo a decir, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Y entonces, quien se acerque a mí va a ser atraído por esa belleza, por esa justicia, por esa bondad que pasa a través de mí. Que, dicho sea de paso, la filosofía personalista nos dice, todo va a pasar primero a través tuyo. Es decir, yo puedo decidir si me gusta el café, el té, el agua pura, el jugo, o no. O yo le quito el azúcar, o me gusta el café con leche, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eso? Que a mí me guste, Claro. que les puedo ofrecer a todos aquí, hey, ¿quién quiere un cafecito con leche? ¿Verdad? Pero resulta que a alguien le hace daño la lactosa. ¿Y entonces qué hacemos? No se lo va a tomar. Y entonces yo me voy a sentir ofendido porque no se lo pueda tomar. No, es porque no se lo puede tomar. Y aquí aplica lo de nada es personal. Nada es personal, precisamente. Y entonces, porque todo va a pasar a través de mis ojos, de mi cristal. Así Y es lo que diría William Shakespeare, ¿verdad? Todo depende del cristal con que se mire. Y entonces la belleza está en eso. Y dentro del libro, pues cuando hablo al respecto, hago ese énfasis, ¿verdad? Porque quien tiene que descubrir, que me hace respirar, que me hace el situarme, sentido de la vida como tal. que me da un sentido de la vida. Sí. Y entonces es un proceso más existencial, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo vivo? ¿Verdad? Incluso aunque haya tenido pensamientos que no favorezcan esto, me sitúan en esa idea de ¿qué me falta por cumplir? Sí. ¿Verdad? Estoy en una etapa de mi vida en donde, ¿qué sigue? Claro. ¿Verdad? ¿O qué me falta? Porque a veces descubrimos mucho los pensamientos negativos y eso es algo muy importante. Como les decía, si nosotros trabajamos los pensamientos y los sentimientos, quien le pone el nombre o la etiqueta de positivo o negativo somos nosotros. Y entonces, ¿qué nos sucede? Si yo lo trabajo de manera asertiva, de hecho en el libro yo intento decirlo casi que al inicio, es vamos a hablar de forma asertiva, voy a intentar ser lo más positivo posible porque me va a permitir escuchar, leer, interpretar con ojos de color, Claro. ¿verdad? Y eso es lo bonito de, yo creo que invitamos a la audiencia a que no se queden con lo que estamos platicando, sino que ustedes mismos adquieran el libro, lean este tema tan interesante, estoy segura que les va a servir y para ir aterrizando, algún, que usted nos pudiera contar, ¿verdad? Tips para toda la audiencia para ir deconstruyendo los prejuicios, los estereotipos que se tienen para así gestionar mejor las emociones. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es empezar a tratarnos a nosotros mismos, es decir, ese lenguaje interno. Como les decía, yo voy primero. Incluso yo bromeo con eso porque yo a las personas les digo, yo voy primero, yo voy segundo y yo voy tercero, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces son mis hijos van primero, mi trabajo va primero, mi pareja va primero, ¿verdad? Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Exacto. ¿Verdad? Y eso que tengo no es lo que recibo, es lo que construyo. Entonces, esa narrativa de yo puedo, yo soy, yo quiero, yo merezco, es súper fabulosa, ¿verdad? Hay personas que me dicen, ay, es que yo me siento hasta ridículo diciéndomelo. Son mantras de vida. Correcto, ¿verdad? Entonces,
es uno, intentar hablarme para adentro, ¿verdad? Recordarme que yo, ¿por qué es que me es más fácil para afuera? Porque yo miro para afuera, yo huelo para afuera, yo pruebo para afuera, yo toco para afuera. Pero resulta que lo que interpreta es lo que está aquí adentro. Y entonces mi vida es del color que yo le quiera poner. Yo puedo decir, mi vida es gris, ¿verdad? Y como diría Ricardo Arjona, ¿verdad? Tiene que ver con esa construcción de las nubes grises forman parte también del paisaje, ¿verdad? Y entonces el primer elemento es cómo me hablo. El segundo elemento es ayudarme. ¿Cómo me ayudo? Dice uno. Pues si tú lees un libro o le lees un libro a tus hijos o a tus nietos o a tu pareja, que hable sobre las emociones, Sí, ¿verdad? Que le recuerde que eso es importante. es fundamental. Ver una película, porque hay hombres o hay mujeres que me dicen es que yo tengo 10 años de no llorar. O yo lloro por cualquier cosa, ¿verdad? Que son contrastes. Y entonces uno dice, ¿cuándo fue la última película que yo dije, esto me llegó al alma? Ajá. ¿Verdad? A mí me gusta mucho, existe la película y existe el libro de La vida de Pi. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay un fragmento del libro y de la película donde el tigre de Bengala se llama Richard Parker, ¿verdad? Y al tigre de Bengala, ¿verdad? Pi, que es el personaje principal, dice, yo vi el alma de Richard Parker a través de sus ojos. Y en el camino de la película o del libro, le explica el papá de Pi que él no vio el alma de Richard Parker, sino que vio su propia alma reflejada en los ojos de Richard Parker. Y eso hace que nos situemos, ¿verdad? Porque una película que me hace a mí pensar y me hace sentir y me hace explorar una emoción que yo no tenía, me nutre. Claro. El buscar cualquier elemento, la música, la escritura, el arte en sí, va a hacer que yo reconozca, represente, interprete lo que es bello, lo que es bonito, lo que es justo, lo que es bondadoso. Insisto, porque me lo recuerda, me sitúa. Y un tercer elemento es buscar ayuda. Cuando yo me siento solo, cuando yo me siento enojado, ya van 3 días, 3 semanas, 3 años, 30 años que yo estoy manejando un enojo, una frustración, o incluso, ¿verdad? Tal vez no la estoy manejando, porque siempre evoco lo mismo, es buscar ayuda. Es básico. Noto, ¿verdad? Que mis hijos, ¿verdad? No, se frustran, me hace berrinches, no logra sacar. Yo tengo que decir, aquí necesitamos ayuda, porque si él no me lo está contando a mí, ni lo logra expresar, él necesita una exploración, necesita una intervención. Gestionarlo, ¿cómo? Ajá. Gestionar. Y es por eso que hay que acompañar. Por eso es que hay que acompañar. Entonces yo insisto muchísimo en esto, porque volvemos a la idea central, ¿verdad? Si los hombres que si las mujeres, resulta que, entre comillas, a la mujer se le ha dado mayor posibilidad de expresión, pero a veces es solo un proceso comunicativo, pero no emocional, porque también a veces se le dice, ahorita no es momento para llorar, respire y tráguese. Sí. ¿Y después qué hace con eso? 10 años después, enfermos. Exacto. ¿Verdad? El cuerpo habla. Que tengo problemas pulmonares, que tengo dolores aquí, que tengo problemas gastrointestinales, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros logramos expresar y pedir ayuda a tiempo, vamos a favorecer. Yo creo que esos serían como 3 tips importantes que podríamos considerar en cuanto a las emociones. Y yo creo que ahí están los tips. Utilícelos, úselos. Esa es la intención de estos podcasts, que usted se quede con esto y que usted también lo pueda gestionar desde ese momento que usted lo esté sintiendo y de pronto, y lo más importante es que vaya a terapia, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Yo siempre les digo, los amigos son buenos, las parejas también a veces son buenas, pero el mundo de solo buenas intenciones no es suficiente. Hay que buscar a alguien que sepa de esto, que nos ayude, que nos dé una orientación, que nos dé un caminito, que nos dé un ejercicio, que nos favorezca. No es pensar en los tiempos, porque a veces las películas narran que la consulta psicológica es eterna o muy larga. No, tiene que ver con lo que me esté pasando. Yo voy a ir a resolver lo que me está pasando. Si en el camino yo descubro otra cosa, empiezo a trabajar otra cosa. Pero yo me voy a centrar en lo que necesito, en descubrirme, en trabajarme.
Así es. No sé si se han dado cuenta, pero hoy en día ustedes ven otros podcasts, otros videos, entrevistas de personajes famosos, actrices, actores, cantantes, y todos, sin mentirles, hablan de cuando lograron ir a terapia. Sí, desde ahí pueden resolver, ¿no? ¿Verdad? Y entonces eso resuena muchísimo, porque no es poner de moda al psicólogo, No. ¿verdad? Sino que es saber que somos personas que sí trabajamos el área para poder favorecer estos caminos. Y entonces a veces mi problema puede ser educativo, y entonces es aprender a resolver el miedo que le tengo a esta problemática. Pero otra persona puede ser totalmente emocional, ¿verdad? Incluso yo les puedo contar un montón de casos, pero lo que quisiera centrar es que a veces los hombres que llegan a consulta entran con una idea, ¿verdad? De qué es lo que deberían de ir a trabajar, porque es lo que les dijeron en su trabajo, por lo que les está pidiendo su pareja, y de repente empiezan a descubrirse y empiezan a avanzar quiénes son ellos. Claro. ¿Verdad? De eso se trata la terapia. De eso se trata. Sí. Ellos pueden invitar a quien necesiten a la consulta y poder enfrentar, porque a mí me encanta una frase que utilizamos con los chiquitos, con los medianos y con los grandes. Aquí puedes hacer y decir todo lo que tú quieras, siempre y cuando no te hagas daño a ti ni a nadie más. Y luego les decimos, tú puedes decirlo, pero si no puedes, yo con tu permiso se lo voy a decir a la otra persona. Qué bonito. Y eso les da una respiración profunda que les hace pensar en el siguiente elemento. ¿A qué venimos acá? A entender, a perdonar, a sanar. Claro, si es mío, todo es entendible, todo es perdonable, todo es sanable. Si es mío, si es mi responsabilidad. Así es. Pero si esto me lo hizo otra persona, y menos si no la conocía o menos si no la trataba, ¿qué sucede? Eso lo tiene que entender la otra persona, lo tiene que perdonarse la otra persona, Sí. lo tiene que trabajar la otra persona, no yo. Y entonces cuando les decía lo de la piedra, yo suelto la piedra y digo, esto no va en mi morral, en mi mochila. Y esto sí, totalmente es por eso que se le invita a usted a que si quiere más información, pues ahí está el libro. Y también es invitarlo a que asista a terapia, definitivamente. Así que, sin más, queremos decirles que esto nos da para más, definitivamente. Esperamos un segundo episodio en algún momento. Y gracias, maestro, por estar acá. Le agradezco mucho su tiempo y el espacio y el compartir los conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Nos vemos en una próxima. Bye. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.